Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal de Growy. Mi nombre es Silvia Vargas. Ya estamos, amigos, en el episodio número 10, nuestros primeros 10 episodios. Gracias por seguirnos. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema de salud, enfocados al tema precisamente de traumatología. Tenemos un invitado muy querido, ya saben que aquí pura gente VIP. Amigo de muchísimos años. Justo ahorita estábamos recordando varias anécdotas de cuando estábamos en la prepa, amigo. Ya más de 19 años. Bienvenido, amiguito Francisco Millán. Perdón, ya el doctor. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Médico, cirujano partero y también ya con su especialidad en traumatología. Más de 9 años ya con su título, su cédula. Hombre trabajador, hombre que hace muchísimas cosas. Ahorita lo vamos a conocer. Bienvenido, amigo. Gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a hablar un poquito acerca de la traumatología. Vamos a empezar primero a conocerte. Amigo, es que yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho. Y me gustaría que le platicaras un poquito acerca a la audiencia de por qué traumatología. Digo, a ver, para ser traumatólogo primero hay que ser médico, cirujano y partero, ¿cierto? Sí. Y luego ya te haces tu especialidad. ¿Por qué trauma? ¿Por qué no cardio? ¿Por qué no sé, neuro o alguna otra especialidad? Generalmente yo desde siempre quise hacer algo quirúrgico, algo que, ahora sí, como dicen los chavos, hay que operar. Y eso es lo que a mí me llamaba la atención. Y el área de traumatología, que es precisamente las lesiones por fracturas, lesiones de tendones, músculos, etc. Me llamaba mucho la atención porque abordas en muchas partes. Generalmente un cirujano general lo que hace es dedicarse al abdomen, hay sus órganos que están ahí, operarlos, etc. Pero en el área de traumatología y ortopedia, pues prácticamente de la barbilla hacia abajo, cualquier hueso, cualquier lesión de hueso nos toca a nosotros. ¿Sale? Ok. O sea, por esa versatilidad que te daba la trauma, dijiste, exactamente, esto es lo que quiero hacer. Yo tengo la idea, tú eres el experto, de que en medicina siempre hay avances, siempre hay cosas nuevas que hacer, desde procedimientos, hay nuevos medicamentos, nuevas formas de hacer las cosas. En estos 9 años y más que llevas dentro de la medicina, específicamente en trauma, ¿cuál ha sido como este cambio tan grande que tú dijiste, esto lo estábamos haciendo y ahora ya no se hace así? Prácticamente todos los implantes que utilizamos muchos implantes para diferentes partes del cuerpo, o sea, tornillos para la parte de la columna, prótesis para los desgastes de las articulaciones, rodillas, caderas, y cada día se va renovando. Cada año sale algo diferente, materiales que ya son más compatibles con el cuerpo humano y que tienen una mayor duración. Antiguamente una prótesis de rodilla, de cadera hace 20, 25 años, era un logro que duraran 8 o 10 años. Wow. Aflojaban y había que cambiarlas. En la actualidad la mayoría ya duran mucho más de eso. Y inclusive ya con algunos materiales que pueden regresar al paciente a hacer más actividades de las que podrían hacer si hubiese sido un implante de hace 15 o 20 años, en los cuales pues prácticamente era camina y ya, porque si no se va a aflojar, si no se va a aflojar, ¿sale? Okay. Y ahorita inclusive hay, por ejemplo, prótesis de rodilla que son de titanio que no van pegadas al hueso con algo que se llama metilmetacrilato, esto lo conocemos como cemento. Okay. Y ya se adhieren directamente al hueso. Okay. Entonces eso les da más estabilidad, les da más tiempo de duración antes de que se afloje. Y pueden ser puestas en pacientes más jóvenes. Qué interesante. Siempre que estoy contigo, amigo, aprendo muchas cosas en esta vida. Y de todo lo que... Bueno, es que, a ver, audiencia. ¿Eres médico del IMSS? ¿Tienes tu propio consultorio? Y también eres médico traumatólogo perito. Perito, sí. De lunes a viernes en las mañanas. Estoy en el Instituto Mexicano del Seguro Social atendiendo pacientes pediátricos. Okay. Menores de 18 años. Y
por las tardes, toda la semana. Estoy en mi consultorio, después también opero pacientes privados y me doy un tiempecito para hacer peritajes, principalmente pacientes que han sufrido lesiones en incidentes automovilísticos o lesionados por electrocución, por ejemplo, ¿sí? Okay. En los cuales pues hacemos un dictamen médico de qué fue lo que les pasó y para, en caso de que así lo requieran, pues sean compensados económicamente. Entonces, este proceso de peritaje se utiliza solamente en procesos legales. O sea, si voy a reclamar tema de algún seguro, entonces ahí sí meto un médico perito que viene, evalúa, hace su levantamiento. Sí, bueno, ahí depende mucho. La mayoría pues son obviamente problemas legales. A veces personas que perdieron alguna pierna, alguna lesión importante en el cuerpo, fracturas en la columna, etc. Y pues de alguna otra manera la institución, ya sea de alguna aseguradora, etcétera, pues no se está haciendo responsable del problema. Y pues ellos obviamente emiten una demanda con un abogado. Yo trabajo para un bufete de abogados y ellos me contactan para hacer el parte de lesiones de la persona. Me queda claro que lo que haces te encanta, porque si no estarías todo el tiempo dedicándote y haciendo como tantas cosas. De todo lo que tú haces, ¿cuál es tu parte favorita? Definitivamente las cirugías. Okay. Obviamente me gusta hablar con los pacientes, saber qué les pasó, cuál es el problema que tienen, etcétera. Pero la parte quirúrgica pues es algo muy especial, a lo mejor no es para todos, pero es un gusto cuando haces una cirugía con la intención de precisamente ayudar a alguien y que sale pues como lo planeaste y que el paciente se recupere adecuadamente. Y te toca también ver esa parte, ¿no? O sea, de cómo llegó y cómo se va, ¿no? Sí. Que lo hable. Qué padre. Ahora, hablando y ya entrando un poquito más en materia de tema de trauma, ¿cuáles son las lesiones más comunes que hay o que te llegan a ti? ¿Y por qué crees que son tan comunes? Mira, ahora sí que vamos a hacerlo en dos partes, ya sea lo traumático y lo ortopédico. Pues de ahí vamos a partir. Lo traumático, como su nombre lo dice, es derivado de una contusión, un golpe, una caída. Hay la redundancia, un traumatismo directamente sobre alguna parte del cuerpo. Y la parte ortopédica, que muchas pueden ser o cuestiones crónicas, como son el desgaste en las articulaciones, o cuestiones inclusive congénitas, como yo lo veo mucho, por ejemplo, en el IMSS, donde los pacientes pediátricos, pues la mayoría son problemas con los que ya nacieron. Puede ser desde, lo más común, por ejemplo, en el IMSS es el pie equinovaro, que es de nacimiento, el niño nace, tiene sus piecitos hacia adentro, ligeramente en equino, lo llamamos nosotros como colgaditos de esta manera. Una foto por aquí debe de aparecer. Generalmente, ese tipo de tratamientos inician desde edad muy temprana, de hecho prácticamente desde el nacimiento, colocan unos yesitos que van corrigiendo poco a poquito. Y se hace una pequeña cirugía donde se corta el tendón para que pueda ya no quede el piecito hacia abajo, sino que quede en la posición neutra en la cual debe estar. También en cuestiones congénitas, pues bueno, yo estoy en el área de escoliosis, que ahí existen tanto variantes congénitas como idiopáticas. Idiopática quiere decir que no sabemos la causa en específico, pero existe una entidad muy, muy grande, que es la escoliosis idiopática del adolescente, en la cual la gran mayoría son niñas entre 11 y 15 años que tienen una desviación. Si nosotros vemos la columna desde la parte de enfrente, hacen una curvatura. Generalmente pueden ser 1 o 2 o 3 curvas dependiendo el tipo de escoliosis. Y pues lo que hacemos con ellas pues es quirúrgicamente, si así lo requiere, hacer la corrección para enderezar así que literalmente la columna. En la cuestión traumática, lo más común pues, son fracturas de tobillo. Lo más común es la lumbalgia. O sea, pacientes que un día se levantaron y les duele la espalda. Eso es lo más común. Y yo fui. Y que eran en su gran mayoría pues, son tratamientos médicos, tratamientos de rehabilitación, etcétera, pero que inclusive puede ser ya un síntoma de algún problema más grave en la columna que pueda requerir una atención quirúrgica.
Ok, entonces, a ver, Uh-huh. para que podamos entender los mortales, Sí, sí, sí. como yo, Uh-huh. y la audiencia, diferencia entre un ortopedista y un traumatólogo. La especialidad en México va junta, o sea, es traumatólogo y ortopedista. Uh-huh. La lesión, traumatólogo como tal, pues ve las lesiones causadas por una contusión, un golpe, una caída, un accidente, directamente sobre alguna parte del sistema musculoesquelético, nada más el hueso, puede ser músculos, tendones, Okay. ligamentos. Okay. Y el ortopedista como tal ve las alteraciones en cuanto a deformidades o angulaciones o una mala unión entre una articulación y otra, etcétera. O sea, es algo que se va dando con el tiempo, Uh-huh. o que, como lo habíamos comentado, que es algo congénito y que no se debe precisamente a un traumatismo directo. Ok. Y me gustaría saber cuáles son como estas señales, Uh-huh. porque justo lo platicábamos detrás de cámara. Uh-huh. Las personas cuando vamos al médico, hablando de medicina en general, vamos porque ya no puedo más. Uh-huh. Casi nunca es un tema preventivo. Sí. Es ya no puedo más y ahora sí, opéreme y hágame lo que tenga que hacer porque ya no aguanto el dolor. Uh-huh. Entonces, ¿qué señales tenemos que poner o prestar atención precisamente para evitar que sean ya muy graves, tanto en tema de ortopedia y en el área también de traumatología? Prácticamente cualquier síntoma que provoque dolor en una articulación o en un hueso debe ser valorada desde el principio, ¿sale? Porque en su gran mayoría todos hemos padecido lumbalgia, todos hemos padecido un dolor en la zona lumbar, y pues, lo que hacemos pues, es tomar un analgésico, tomar un medicamento, y generalmente el 80 o 90% de las causas, de las ocasiones de esta lumbalgia, pues se va a resolver con esos medicamentos. Pero ya nos puede estar dando un aviso de que un disco, que son las estructuras que hay entre las vértebras, ya no están funcionando bien, que ya están pasando por una sobrecarga, etcétera, y que después pueden desencadenar en hernias de disco, en ciática, y que a fin de cuentas eso ya requiere una atención quirúrgica. La gran mayoría de las lumbalgias, si se estudian a fondo desde el principio, se pueden manejar con cambios de estilo de vida, con ejercicios de rehabilitación, higiene de columna, digamos, que es, vaya la redundancia, pues mantener adecuadamente a la espalda para que no esté sobrecargándose, para que no tenga pues una sobrecarga directamente pues, sobre esa parte, y que a fin de cuentas desencadene a la larga en una complicación que pueda necesitar una cirugía en este caso. Ok, entonces desde una lumbalgia ya puede ser un buen motivo para poder ir con un experto para que me haga la investigación del por qué. Sí. Ok, ahora, duda. Uh-huh. Yo estuve trabajando mucho tiempo con pequeñitos a nivel preescolar. Uh-huh. Y se da mucho que, es que nació con el pie plano. Uh-huh. Yeah. Pero pues no se cae y el niño corre, brinca y todo ese rollo y así lo dejan. Yeah. ¿Qué consecuencias va a tener esta criatura? ¿Es grave, no es grave? La gran mayoría de los pies planos son fisiológicos, le llamamos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que con el tiempo se van a quitar solitos. Pero el detalle es que no podemos saber, bueno, o la población en general no puede saber si se va a quitar solo o no. Uh-huh. Entonces, por eso es importante la valoración desde que se den cuenta pues, de esta situación. Antes, 20, 25 años, a todos los niños se les ponían plantillas, zapatos ortopédicos y más, y no ayudaban al problema. De hecho, podían agravarlo. Okay. O sea, los zapatos estos típicos negros, también por aquí vamos a poner una imagen, el zapatito negro. Pueden agravar inclusive la situación al sobrecorregir el problema. Y a veces inclusive tenemos pacientes con pies cabos, que es todo lo contrario, un arco demasiado pronunciado, y que es inclusive más dañino que tener el pie plano. O sea, pues prácticamente las plantillas, zapatos ortopédicos, salvo casos muy específicos, la verdad es que prácticamente ya no los prescribimos. Entonces,
Pero sí necesitamos saber la causa del pie plano, porque no nada más es, pues no tiene arco. ¿Por qué no tiene arco? Pues puede ser porque el hueso que está abajo de la tibia, donde empieza el tobillo, está muy, muy paradito. En vez de estar así acostadito como debe estar, que se llama astrágalo, está paradito. Y ese, por ejemplo, sí requiere una atención desde los primeros años para ponerlo en su lugar donde debe de ir y tener una buena evolución a lo largo de la vida. Si no se atienden causas que necesitan cirugía en un paciente que ya a lo mejor tenga 20, 25, 30 años, va a tener mucho dolor, va a tener mucha molestia al caminar y entonces sí va a requerir un procedimiento que va a ser mucho más grande, mucho más agresivo, con mucha más recuperación que a lo mejor el que se pudo haber hecho en su momento cuando era pequeñito. Ok. Malas posturas. Sí. ¿Qué tanto realmente dañan nuestro esqueletito? Sí lo hace, no es de que pues ya hoy me senté así y ya darle la espalda así, no, ni voy a tener una consecuencia. Pero sí, muchos de nuestros problemas son problemas crónicos, son problemas que se han ido, ahora sí que es acumular hasta que llega un momento en el que sí puede molestar. Las ortesis, también hablando otra vez de situaciones como fajas, corsés, etcétera, también prácticamente no se utilizan, salvo a lo mejor en casos específicos de posoperatorios y demás, pero ya prácticamente no se utilizan porque todo el aparato de la musculatura, tendones, ligamentos, no los hacemos trabajar cuando usamos una ortesis. Entonces, pues se puede sentir muy bien, se puede sentir muy derechito usando una... Hay ortesis que hacen eso, jalan la espalda hacia atrás y hacen que se alinee. Pero a la hora que se la quita, no está trabajando la parte muscular y obviamente va a recaer en la misma posición y realmente pues no le estamos ayudando. Ahí la parte de rehabilitación es muy, muy importante. Es vital. Cuando detectemos a alguien que está teniendo una mala postura, que está teniendo cansancio, por ejemplo, al permanecer durante mucho tiempo en una misma posición, los médicos en rehabilitación, que posteriormente con un técnico en rehabilitación, etcétera, nos apoyan en ese sentido y es lo ideal para que ese paciente a la larga no vaya a tener una lesión pues, que vaya a requerir una cirugía. Ok. Nosotros nos dedicamos ya desde hace muchísimo tiempo al tema de recursos humanos y yo tengo una duda. Hay ciertos trabajos que hacen que tengas ciertos tipos de desgastes en el cuerpo, ¿no? Hablando, por ejemplo, de un mesero. El mesero que trae las charolas, ¿no? Con un chorro de platos y cargan demasiado peso. Eso hace, obviamente, que a la larga tenga lesiones en el hombrito, en el codo también, incluso en la muñeca, ¿no? Porque también hay que hacer como estos movimientos de la charola. Me ha tocado casos en los que tienen 20 y tantos años dedicándose a ser meseros y ya traen este tipo de molestias y hasta ahorita no es audiencia, no es para que lo hagan, es duda mía. Digo, bueno, eso ya a lo mejor el tema legal, pues ya si demandan o no, ¿no? Pero eso digamos que se puede evitar. ¿Hay algo que puede ayudar para mejorar la vida? Porque incluso conocí a una cocinera que tenía más de 20 años desmenuzando pollo y el túnel carpiano, ¿no? Le tuvieron que hacer cirugía en ambas manos. ¿Se puede mejorar eso o definitivamente no hay nada para ayudarles a tener una mejor calidad de vida? Cuando los síntomas ya son muy constantes, difícilmente, salvo algo quirúrgico, no les va a beneficiar mucho. Pero cuando empiezan esas molestias, precisamente de las que hablábamos, sí existen ejercicios de rehabilitación que pueden hacer que les pueden ayudar precisamente a salvaguardar por el mayor tiempo posible sin tener esas lesiones. No es garantía, pues tampoco de que haciendo los ejercicios de rehabilitación no vaya a haber ningún problema a la larga, pero sí es mucho menos probable que esto suceda, pues. Ok. Ahora, hablando precisamente de lesiones, estaba leyendo hace unos mesecitos que realmente el cuerpo humano no está desarrollado, o no está diseñado, más bien es la palabra,
para ser deportistas de alto rendimiento, ¿no? Hablando específicamente de maratonistas, de hacer estas carreras de más de 20 kilómetros, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es esto? Sí, es muy cierto. Okay. Definitivamente existe un punto de, como todo, existe un punto de quiebra en las situaciones donde ni tan sedentario ni tan extremo en el deporte, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Las articulaciones de nuestro cuerpo, principalmente las que más sufren, rodillas, caderas o la zona lumbar, en atletas de alto rendimiento, como mencionas, como maratonistas, etcétera, están en un continuo impacto todo el tiempo, ¿sí? Entonces, sí, obviamente es resistente el cartílago que hay entre los dos huesos, entre las articulaciones, pero le va sumando a ese impacto un día tras otro, y obviamente pues si le sumamos que son 40 y tantos kilómetros, etcétera, sí, la gran mayoría cuando se retiran a los años generalmente van a requerir algún tipo de procedimiento. He operado muchos pacientes que fueron futbolistas, muchos pacientes que fueron corredores, etcétera, sobre todo en el área de las rodillas, o personas que se dedicaron mucho a la construcción, etcétera, que la espalda, la columna lumbar, pues ya la tienen muy desgastada y que ya les causó compresión en los nervios y hay que operarlos. Entonces, la cuestión laboral, la cuestión de los deportes extremos, pues hay veces que no se pueden evitar. Con los deportes extremos a lo mejor tal vez, pero las cuestiones laborales a veces es muy difícil por lo que se dedica cada persona, pero sí ahí, como digo, sería pues apoyarse con un médico en rehabilitación primariamente. Es que yo trabajo en esto y no quiero que me pase esta situación. Entonces, bueno, vamos a intentar de esta manera tratar de que no suceda. Ok. Ya, lamentablemente, ya no estamos en los 20, amigo. Ya estamos en los 30 y tantos y ahí nos vamos a quedar. Y me ha pasado que ahorita digo, necesito ponerme las pilas para hacer estos ejercicios de fuerza, para poder activarme y no tener una vida tan sedentaria, porque quiero tener una buena calidad de vida cuando tenga más de 60, 70 y en los 80. Quiero valerme por mí misma. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, depende mucho de la actividad que realicemos. Hay ejercicios de muy bajo impacto que son muy benéficos para el cuerpo, en general para prácticamente todas las articulaciones. El número uno y que siempre está hasta arriba es la natación. Ok. ¿Por qué? Salvo que padezcas algún problema cardíaco, una condición que te impida pues una actividad como la natación, pues no causas traumatismo directamente sobre las articulaciones. Es un ejercicio que ayuda muchísimo a quemar calorías de una manera importante y que es un ejercicio que, aunque sea por poco tiempo, precisamente por el esfuerzo y todo lo demás que se tiene que hacer, pues te ayuda mucho a prevenir problemas de salud, no nada más musculoesqueléticos, sino inclusive, como lo mencionas, cardiovasculares, etcétera. Entonces es el ejercicio número uno por excelencia. Perfecto. Sí, no se puede hacer natación porque pues, obviamente se necesita una piscina, se necesita pues, algo más pues, que lo que normalmente tenemos al alcance. Otro ejercicio que funciona muy bien es la bicicleta. Okay. Ayuda mucho a las rodillas, contrariamente a lo que mucha gente piensa de no voy a hacer bicicleta porque tengo malas rodillas. No, al contrario. Fortalece mucho los muslos y ayuda bastante también al sistema cardiovascular. Genera mucha fuerza en el cuádriceps, en el muslo como tal, y ayuda a mantener bien esas articulaciones, tanto la cadera como la rodilla. Y el estar rodando, aunque no lo hagamos en ruta, aunque lo hagamos en una bicicleta estática, pues ayuda mucho a prevenir ese impacto que podemos tener con otros deportes y que a la larga puedan cobrar alguna factura en tu cuerpo. Ok, entonces estamos hablando de un equilibrio. Ni tanto deporte, ni tanto sedentarismo. Exactamente. ¿No? Entonces ya vimos que si eres atleta de alto rendimiento, debes estar acompañado de un profesional para evitar estas lesiones más adelante. Ahora, de estas, lo hemos visto en todas partes, ahorita está de moda ser fit. ¿No? Y fit no necesariamente es sinónimo de saludable, sino que es un término de moda que está ahorita literal, así, ¿no? Sí. Me gustaría saber un poquito acerca de esto que le llaman fit,
de estas personas que dedican 6 o 7 días a la semana, que se la viven en el gimnasio, que toman sus suplementos y todo bien padre, bien bonito. ¿Qué tanto sí, hasta dónde no? Es difícil tener una línea de decir, bueno, hasta aquí es lo normal para una persona, hasta acá es lo normal para otra. Es difícil trazar esa línea, pero, por ejemplo, trabajar en el gimnasio, como tú lo dices, 5, 6, 7 horas, obviamente va a haber ejercicios que causan mucho impacto sobre su columna lumbar, sobre la rodilla, sobre la cadera, y pues no es sano, obviamente. Conforme pase el tiempo, va a empezar a tener esos desgastes que va a hacer que en algún momento requiera la atención pues, por parte de nosotros. También está muy de moda lo del CrossFit, por ejemplo. Son ejercicios muy explosivos, que a fin de cuentas, si tú haces un movimiento, entre más extremo sea, pues obviamente va a haber mayor probabilidad de que se lesione alguna parte de tu cuerpo. La gran mayoría, pues obviamente van cuando ya se lesionaron. Pueden tener lesiones de ligamentos cruzados, lesiones de tendones, etcétera, que son la mayoría de los que sufren este tipo de pacientes, que son los que llegan a la consulta. Pero tampoco les puedes impedir, tampoco les puedes decir, ¿sabes qué? No puedes hacer esto, porque no a fin de cuentas lo van a tomar como algo malo. A nadie le gusta estar mal en lo que hace. Entonces tú tienes que mediar la respuesta media, por así decirlo, entre una cosa y otra, y decirle, ok, está bien, puedes hacer CrossFit, trata de, ahora en vez de cargar 100 kilos, pues no vas a cargar 100 kilos, cargar 50, cargar 40, otras repeticiones, etcétera, para tratar de que precisamente no vuelva a ocurrir una lesión de ese tipo, que continuamente vaya a estar yendo el paciente a revisión y que inclusive en algunas ocasiones pues, requieran tratamiento quirúrgico. Ok. Y si nos vamos al otro extremo del sedentarismo, ¿qué le pasa a mi cuerpecito? El sedentarismo, a fin de cuentas, va a crear una falta de fortaleza, principalmente, obviamente, en el sistema muscular. Cuando nosotros tenemos unos músculos débiles, es más fácil que una caída, un golpe o en un accidente, nuestro sistema óseo, los huesos como tal, puedan sufrir una lesión. Porque a fin de cuentas los músculos, los ligamentos, los tendones, aparte de sus funciones que cumplen para la movilidad, tienen un mecanismo de defensa alrededor del esqueleto. Entonces, si ellos no están fuertes, cualquier caída de un escalón, cualquier torcedura en la rodilla y todo lo demás puede desencadenar inclusive en fracturas. Y es lo que vemos en la mayoría de los pacientes. De hecho, la calidad ósea como tal, la dureza del hueso, se ve afectada precisamente por el sedentarismo. Y tú ves un paciente, en redundancia, volviendo, que es deportista, con uno que es sedentario, tallas similares, género del mismo género, etcétera, vas a notar en una radiografía que la cortical, que es la parte como la corteza del hueso, la parte durita, es mucho más fuerte en un paciente que hace ejercicio que en uno que no hace. Se ve a simple vista en una radiografía cómo es más gruesa en un paciente que pues, hace actividades normales o que se dedique al deporte que uno que no, directamente. Mira, o sea, no le puedo echar mentiras al doctor. Ok. Y que eso también es lo que vemos en los adultos mayores, ¿no? Las famosísimas fracturas de cadera y de todas estas cosas, ¿es precisamente por sedentarismo? Tiene que ver un poco, aunque también juegan otros factores. Por ejemplo, en las mujeres tiene que ver mucho el climaterio, el periodo después de la menopausia, en el cual las hormonas, los estrógenos que dejan de producirse ya de manera importante, son los que le dan la calidad al hueso. Entonces, por eso las famosas fracturas por osteoporosis, pues obviamente ocurren en mujeres en la gran mayoría después de los 60 años. Tiene que ver, pero también obviamente un paciente de la tercera edad, masculino, etcétera, que también, pues por sus condiciones, etcétera, que puede ser por problemas cardiovasculares, ya no se mueve tanto, también es más proclive por esto que comentábamos de que se pueda llegar a fracturar. Ok. Bueno, entonces ya hablamos acerca de que hay que movernos. Hay que movernos para mejorar ahí todo el tema musculoesquelético. Ahora, alimentación.
Ya. Hay muchos mitos al respecto. Realmente la cuestión musculoesquelética se requiere una buena ingesta de proteína, sí. No es que tengas que ingerir proteínas o suplementos de proteína, etcétera, no. De hecho, vivimos en un país donde los aportes nutrimentales, la verdad es que con una dieta balanceada están. No necesitas ningún tipo de suplemento alimenticio. Luego ves muchas pacientes, pues sobre todo mujeres después de la menopausia, que inclusive médicos le recetan su calcio. Toma su calcio para que no se fracture. Realmente el calcio que necesitamos en el día a día, hasta en el desayuno prácticamente cualquier persona, hasta una tortillita ya prácticamente tiene lo necesario. Y entonces, ¿qué pasa? Toman calcio, y es calcio que a fin de cuentas va a irse después al riego sanguíneo, a la sangre, y que se va a desechar, porque están los niveles normales pues, de calcio. Y que inclusive, si el paciente no se hidrata bien, etcétera, pueden inclusive desencadenar, por ejemplo, en cálculos renales. De la sobrecarga pues, de calcio directamente. Lo que a veces nos valemos es de dar algunos medicamentos que hagan que ese calcio que ya tenemos, que ya está ahí en la sangre, vaya hacia donde debe de ir, que es hacia el hueso, que ese es el verdadero problema. No tanto el que nos falte en la alimentación, sino que nos está yendo hacia donde debe de estar. Entonces, realmente, si tú me preguntas, una alimentación o una dieta en específico para mantener adecuado nuestro sistema musculoesquelético, pues no. Simplemente tener una dieta balanceada y listo, con eso es más que suficiente. No necesitamos ni suplementos de proteína, ni suplementos de calcio, que es lo más común pues, que toman los pacientes. Ok. Y bueno, me imagino que a lo largo de toda tu trayectoria te ha tocado ver un sinnúmero de pacientes. ¿Recuerdas algún paciente que te marcó en tu vida personal y profesional? Recuerdo uno de hace 3, 4 años, más o menos. Un niño, precisamente, del IMSS, que tenía en aquel entonces 14 años, si no me recuerdo, 14 años. Y llegó ya con cuadripléjico, es decir, no podía mover manos ni piernas, desde hace 1 año y medio, más o menos. Y no lo habían, desconocemos, así que porque no lo habían traído, porque generalmente, la verdad es que no por hablar bien del IMSS, pues, pero al menos en la cuestión de los niños como tal, ese paciente venía de Sonora. Y generalmente cuando se requiere la atención en otro estado, por ejemplo, que vengan de allá hacia con nosotros, es muy rápida. Inclusive pacientes que hasta les dan un vuelo, hasta privado, en ocasiones, para que vengan a tratarse. Por X o Y razón, llegó después de 1 año y medio, de esta manera. Él tenía algo que se llama impresión basilar, que es literalmente la primera vértebra cervical se colapsó, entonces hizo que su cráneo cayera sobre la segunda y aplastó la médula espinal. Sin embargo, en la resonancia magnética, la médula espinal se veía bien, no se veía con una lesión. Entonces entramos a hacer una liberación desde la región baja del occipital. Directamente liberamos toda la médula espinal y colocamos se llama sistema de fusión occipito-cervical, que quiere decir que colocamos una plaquita aquí y unos tornillitos acá para mantener la columna donde debe de ir, porque obviamente al quitar toda la parte de atrás de las vértebras, pues si no se movería su cráneo, no lo soportaría. Y pues después de mucho tiempo, obviamente, de recuperación y todo lo demás, pues anda ya caminando el niño. ¡Wow! Ya anda. Y ya, de hecho, ya lo di de alta, porque ya tiene 18 años. ¡Súper! Oye, pero entonces, eso yo no lo sabía. O sea, ¿puede llegarte un caso de otro estado? En el instituto, sí. ¡Qué interesante! Porque estamos existen 3 niveles de atención. El primer nivel es la consulta del médico familiar. El segundo nivel de atención son los hospitales generales, donde hay la gran mayoría de especialidades, pero cuando se requiere algo en específico van al tercer nivel de atención. Y esos en el país, si no mal recuerdo, deben de ser entre 10 y 12 nada más. Obviamente es de aquí de Guadalajara. Sí. Y la zona del Pacífico
Sonora, Baja California, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Colima. Nos toca a nosotros. Ok, entonces te puede llegar de cualquiera de esas, ok. Sí. Mira, eso no se dice, pero qué bueno que lo compartes. ¿Qué pasa? Porque digo, al final de cuentas, pues hay que ser bien frío para poder atender ciertos casos, sobre todo que ya requieren una decisión, una cirugía, algo en este momento. Pero te encuentras seguramente con cada caso tan desgarrador de cosas de, no sé, desde que su mamá o su papá tienen ahí temas económicos o cosas así muy complicadas. Sí. ¿Cómo le haces para lidiar con todo ello? Tienes que buscar un punto medio entre las cosas, porque no te puedes poner ni tan simpático, voy a la redundancia, con ellos de decir, ay, no, es que pobrecito, ¿cómo está con esta situación? Y voy a ayudarle de esta manera y todo lo demás. Ni tampoco irte al extremo de ser tan frío, de, ay, no me importa, voy a hacerle esto y ya. Es empatía, directamente. O sea, ponerte en el zapato del paciente y decir, bueno, en lo que yo puedo hacer, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer esta situación, vamos a llevar tus controles y es donde podemos ayudarle pues con el problema directamente que tengan. Pues como comentamos, desde una fractura que a lo mejor es muy compleja, que es muy importante desde el principio decirle a los pacientes, sobre todo en este caso a veces con los niños, pues como hablar con los papás, es decir, la situación está así desde ahorita, desde un principio. Tenemos estas lesiones y es muy probable que estas lesiones que tienes tú aquí, de esto le podamos ayudar, pero de esto muy probablemente ya no, porque a fin de cuentas pueden ser a veces lesiones nerviosas que pues, no se van a corregir, que va a ir, en el momento que hubo un accidente, pues así esa lesión se va a quedar con ella. Entonces es muy importante el hablar con los familiares, el hablar con los pacientes en sí y explicarles cómo puede evolucionar de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas, las situaciones, tanto de lo quirúrgico como de los controles en rehabilitación, etc. Ok, entonces, para ir cerrando los temitas, entonces la ortopedia y la traumatología van también muy de la mano con la parte de la rehabilitación. Sí. ¿Ustedes también tienen esta instrucción de rehabilitación o se apoyan de rehabilitadores? Nos apoyamos, generalmente. Hace 40 años, 42 años, era ortopedia, traumatología y rehabilitación. Ok, o sea, eran las tres. Eran las tres. Yo no sé cómo lo hacían, porque de hecho, claro. De hecho, la especialidad de traumatología y ortopedia dura 4 años y en aquel entonces duraba 3, pero y salían con todo eso. Pero no, ya en este momento ya existe la especialidad médica de medicina física y rehabilitación y ellos obviamente son los que dan la pauta de cómo ver el tratamiento, los diagnósticos en específico de su área y se apoyan de los técnicos en rehabilitación para ejercer, así que vaya la redundancia, la parte práctica de decir, bueno, vamos a canalizar a este paciente para que haga estos ejercicios así. Y ellos son los encargados de estar al tanto de esa situación. Ok, ¿diferencia con el fisioterapeuta? Prácticamente es lo mismo. Ya hay varias ramas. De hecho, la mayoría son técnicos en rehabilitación. Ya existe una parte un poquito más específica, que es el licenciado en rehabilitación, que es, o sea, una persona acaba la preparatoria y quiere ser licenciado en rehabilitación. Igual ejerce la parte práctica igual que un técnico, pero tiene un poquito más de conocimientos pues, en cuanto al sistema musculoesquelético. Okay. Y pues obviamente ya el médico en rehabilitación, que ya es un médico titulado, médico general titulado, y que hizo la especialidad en medicina física. Ok, ¿y los que hacen masajes? Pueden ser tanto técnicos como técnicos como licenciados en rehabilitación. Sí hay quien, o sea, el masaje en realidad es parte de una rehabilitación. No, depende qué parte se necesita el masaje, etcétera, y sobre todo de la instrucción en específico pues, que requiera ese paciente en sí. Los masajes son parte de la rehabilitación, igual que los ejercicios de fuerza, igual que terapia con toquecitos que se llama TENS, toques eléctricos, o la terapia con calor o con ultrasonido. También el masaje es parte
Ok. Oye, y estos que te truenan el cuello, ya sabes que ahora están bien de moda y que hasta le ponen ahí como que el micrófono para que se escuche que truene fuerte. ¿Qué onda con eso? Mira, lo más común es que lo hagan en la zona de la columna, tanto del cuello, la columna cervical, como la columna lumbar. ¿Por qué truena? Porque las articulaciones tienen gas. Si tú fuerzas una articulación, va a tronar. El detalle es que no sabes si esas personas tienen los conocimientos para hacerlo, ¿de acuerdo? Porque si tú fuerzas demasiado una columna cervical y, por ejemplo, el paciente ya tenía una hernia de disco o una lesión previa, y tú lo fuerzas de mano, truenas, inclusive puedes hasta matarlo ahí. Puede haber una sección medular en ese aspecto. Entonces, de primera instancia, no... De hecho, en ninguna instancia es recomendable ir con ellos, ¿de acuerdo? Ojo ahí, amigos. Vale la pena mejor si quieren ir directamente, inclusive hasta con un licenciado en rehabilitación o con un técnico en rehabilitación, que la gran mayoría en la actualidad son muy conscientes de lo que hacen, y muchas de las ocasiones inclusive pueden valorar a un paciente y decir, ¿sabe qué? Yo no lo puedo ayudar. Vaya con un médico o traumatólogo para que vea su caso, ¿sale? Ok. Perfecto. La mayoría cuando son lesiones musculares, cosas, esguinces de primer grado y todo lo demás, en ocasiones sí lo pueden resolver ellos. Y yo no lo veo mal, ¿eh? Hay compañeros que sí lo ven mal, yo en realidad no, porque a fin de cuentas va a ser el tratamiento que yo les voy a dejar. Okay. Entonces, pero ahí lo importante es saber acudir con alguien que esté certificado de ellos y que sepan pues qué es lo que están haciendo y hasta dónde son sus limitaciones en ese sentido. Muy bien. Eso es bien responsable comentarlo, porque ahorita está muy de moda en redes sociales que truenan las articulaciones y demás. Ahora, ¿qué viene en el futuro de la traumatología? Vienen muchos materiales nuevos, de hecho hay algunos. Por ejemplo, en cuestión de prótesis ya se está utilizando circonia, por ejemplo. ¿Vale? Ya la cerámica, de hecho, ya se usa, ya tiene muchos años, pero todo ese tipo de materiales pues generan muy poca fricción. Entonces, al tener poca fricción, hace que sean más duraderos. Okay. En este caso, los implantes. Antes eran metal con metal, entonces pues causaban mucho roce, y luego fue polietilenos, que son estructuras que son plásticos que van directamente ahí, que también ya tienen mucho menos fricción que el metal, pero que a fin de cuentas, de todos modos, sí la generan. Ya en estos momentos se está yendo hacia esa parte, hacia materiales como la circonia, que son muy dúctiles y que tienen muy poca fricción, y que a fin de cuentas pues le van a dar a los implantes mayor duración. Qué padre. Y con eso, obviamente, una mejor calidad de vida para los pacientes, ¿no? Sí. Híjole, hay muchísimo que podemos platicar acerca de traumatología, porque hay muchísimos mitos, hay mucho que informar, pero dejémoslo para un siguiente episodio. Muy bien. ¿Dónde te pueden encontrar si las personas de pronto detectan que tienen estos dolores lumbares, que tienen un esguince, que estas personas que dicen por ahí saben mejor que el meteorólogo cuando va a cambiar el clima? Eso es indicio para que te empiecen a buscar, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde está tu consultorio? Mis redes sociales de Instagram y Facebook son Traumatólogo en Guadalajara, Dr. Francisco Millán, así me pueden encontrar. Y mi consultorio está en calle Nicolás Copérnico, 4065, en la colonia Arboledas, en Zapopan. Para mayor ubicación, enfrente del Hospital Arboledas, ahí estamos. Y mi teléfono o el teléfono del consultorio donde pueden sacar citas es el 33 21 87 56 74. Perfecto. Entonces, amigos, si ustedes tienen por ahí algún tema de traumatología, no duden en acercarse con el mejor de aquí, de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Súper recomendado, súper humano, y seguramente les va a dar justo lo que ustedes necesitan. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy aprendimos muchísimo, como siempre que nos vemos. Amigos, gracias a ustedes por llegar hasta aquí. No olviden, si tienen alguna duda, algún comentario, dejarlo por aquí. Seguramente les estaremos por ahí contestando.
denle por favor ahí me gusta, suscríbase y síganos también ahí en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio y nuevamente muchísimas gracias.